Hola, soy José Luis Cardona Estrada, me he dedicado al periodismo y a la comunicación alrededor de varias décadas y actualmente soy jefe de la unidad de comunicación del Colegio Mexiquense. Bueno, yo empecé, hay que hacer confesión de parte siempre para delatar la edad. Yo empecé en el periodismo escrito a principios de la década de los 80 en un periódico ya desaparecido actualmente, El Noticiero, que era un periódico vespertino, caracterizado por ser tabloide y además estar impreso en tinta azul. Era un periódico que había tenido una época muy exitosa en los años 70, bajo el mando de su fundador y con la dirección del profesor Inocente Peñalosa. Y en estas 4 décadas, sobre todo, he trabajado en medios impresos, en medios electrónicos, en el sistema de radio y televisión mexiquense. También tuve la oportunidad de ser jefe de comunicación de varias instancias, de varias dependencias públicas, incluido un paso por el Instituto Mexiquense de Cultura, hoy desaparecido, primero como coordinador de prensa y después como subdirector de prensa y relaciones públicas. En ese carácter fue como tuve la fortuna de estar cerca de este hermosísimo lugar, el Cosmovitral, del que hoy pretendemos platicar un poquito con ustedes. El profesor Alfonso Sánchez García, aunque él rechazaría esta aproximación que voy a hacer, pues fue para muchos de los que éramos jóvenes hace 4 décadas un maestro, una institución. Cronista, incluido pues cronista municipal Toluca, aunque él era originario de Calimaya, periodista, un periodista notable, un gran lector, y también incursionó en el mundo de la creación literaria. Tengo noticia de que dejó por ahí algún trabajo novelístico y me atrevería a pensar que incluso escribió algunos poemas, seguramente lo hizo. Un personaje extraordinario, un hombre tanto intelectual como pragmático, un maestro del periodismo, dueño de un humor envidiable, muy dado al humor fino, al humor frío, al humor incluso sarcástico, con sorna. Siempre tenía una palabra oportuna, su agudeza intelectual extraordinaria. Es un hombre que dejó una huella imborrable. Él nace a fines de la década de los 20, no recuerdo con precisión la fecha, pero posiblemente habrá sido 1926, 27, 28 por ahí, y desafortunadamente nos abandona de manera prematura, pero ya con el reconocimiento de muchas y de muchos por su trabajo y, como en el caso mío, por su amistad, por su magisterio. Era un hombre generoso, era un hombre que no se reservaba lo que sabía, un hombre en muchos sentidos inolvidable, pienso yo. Estando en el Instituto Mexiquense de Cultura, coincido con el grabador, artista plástico, escultor, que ha de gestar esta maravillosa idea, este libro. Rodrigo Almanza, espero que se vea bien. Rodrigo Almanza, la memoria puede que me falle y pido disculpas si es que soy infiel, pero Rodrigo Almanza tiene una idea: hacer un libro dedicado al Cosmovitral. Tras algunas vicisitudes y un cambio de gobierno que se da en septiembre de 1989, cuando sale el entonces gobernador Beteta, Mario Ramón Beteta, y llega el licenciado Ignacio Pichardo Pagaza, el libro logra salir, para fortuna pues de los que de alguna manera tuvimos que ver con él, pero sobre todo de Rodrigo Almanza, porque este libro es hechura de él. Sin él este libro no hubiera sido ni siquiera concebido. Él convence al profesor Alfonso Sánchez García, muy famoso por su sobrenombre, el profesor Mosquito, que
es todo un tratado decir cómo surgió este nombre. Tal vez un poquito más adelante lo pueda yo decir para no distraernos. Y lo convence de que escriba el texto que le dé forma a este libro. El profesor Alfonso Sánchez García acepta y Rodrigo se da una tarea muy artesanal, muy laboriosa, que es tallar las letras capitales para que queden como un grabado. Las letras, para quien conozca el libro, las letras capitales están hechas de manera individual, de manera directa cada una, no son de imprenta. Y el profesor Sánchez García escribe un texto amable, sencillo, directo, lleno de sabiduría, de humor, con datos que él recopila no solo a partir de la consulta de documentos en el Archivo Histórico Municipal de Toluca, sino además de su larga experiencia periodística, y finalmente entrega un texto, como decía yo, amable, agradable, de fácil lectura, que transita desde la manera en cómo esta estructura se construyó, la convocatoria que en 1908 se hace y que con miras a la celebración del centenario de la independencia, el primer centenario de la independencia en 1910, se busca pues arreglar el centro histórico de Toluca en aquel tiempo, todavía el Porfiriato, y arreglar lo que era el desorden, ya entonces el desorden que ocasionaba pues la instalación de los comerciantes, de los locatarios para el famoso tianguis de los viernes. Quienes ya tenemos algunos años, recordamos cómo todavía, en mi caso siendo niño, pues el tianguis se extendía por todo lo que es Lerdo, Rayón, llegaba incluso a Independencia, iba hasta pues prácticamente Quintana Roo, alrededor de las calles del Templo del Carmen, la Plaza Ángel María Garibay, después Plaza España, en fin, realmente había que poner orden. El profesor nos hace un recuento histórico, pero lejos de un texto ampuloso, cargado de citas o de aparato crítico, nos entrega un texto muy ágil, de muy fácil lectura, que nos detalla las vicisitudes de la construcción, la fundidora de Monterrey que finalmente gana el concurso y que pues hace la estructura, y el terrible hecho de que en 1910, para la visita del señor de Polavieja, esto no estaba listo. Serán muchos años después, de hecho hasta 1933, cuando finalmente pues se logre que los comerciantes se metan y que esto se convierta en el mercado 16 de septiembre, ya con toda la fórmula, que habrá de durar 40 años, hasta fines de la década de los 70, cuando finalmente pues se da la iniciativa, la nueva iniciativa, después de una historia larga que habría que revisar en el libro. Ojalá que esté accesible en la Biblioteca Central del Centro Cultural Mexiquense, en algunos otros lugares, no sé si en lo que era la Biblioteca Municipal en Toluca, en algún otro recinto. Se pueden ver ahí en el libro, no tiene caso entrar mucho en detalles, es una historia muy interesante, llena de obstáculos burocráticos, de falta de presupuestos, de vaivenes políticos. Iniciado en el Porfiriato, pues terminará, como dice el profesor Sánchez García, cuando ya estamos en el periodo postrevolucionario, en 1933, y después nos vamos al periodo del gobernador Jorge Jiménez Cantú, que queriendo recuperar esta parte, y luego de que algunos intelectuales proponen hacer de aquí la Casa de Cultura, lo cual era totalmente inviable, y simultáneamente se da la necesidad de volver a reordenar el centro histórico de Toluca y de controlar ese tianguis que ya se había desbordado los viernes y que era imposible, ¿no? Pues el gobernador entonces, escuchando algunas propuestas, decide hacer una obra diferente y piden que sea una obra espectacular, que sea una obra
extraordinaria, y como dice el profesor Sánchez García, pues para algo descabellado, extraordinario y diríamos ahora muy locochón, pues no había más que pensar en Leopoldo Flores, ¿no? Que era capaz de hacer cosas espectaculares. Ya para entonces había pintado el Cerro de Coatepec, ¿no?, en Ciudad Universitaria, con esa obra extraordinaria que todavía se conserva. Ya había impulsado el mural Pancarta, ya había hecho el arte atmósfera, etcétera, etcétera. Ya Leopoldo Flores tenía pues una trayectoria, un nombre y la certeza de que él podía pues llevar, guiar en los hechos esta propuesta extraordinaria que le ha dado identidad a Toluca, que le ha dado nombre a Toluca, pero no solo a Toluca, sino al Estado de México, y que ha sido admirada por gente de todas partes prácticamente del mundo. Entonces, a grandes rasgos, el libro recrea esta historia, aparece finalmente en 1989, tiene una circulación restringida por el momento político en que se da su aparición, pero ahí está como un testimonio. Los ejemplares que todavía se puedan conseguir, creo que puede ser un documento de consulta muy interesante, que se queda precisamente al final de la década de los 80. En grandes rasgos eso es lo que podemos comentar de este libro, que además tiene un nombre pues muy bonito. Ahora platico, si me dan un minuto, el nombre del libro: Vuelo de ángeles o demonios, parvada de Prometeos. En realidad el profesor Alfonso Sánchez García toma este título de otro trabajo de Alfonso Sánchez Arteche, su hijo, el poeta y polígrafo, el artista, el intelectual más completo que hemos tenido y que tenemos con nosotros, un hombre de sensibilidad extraordinaria, de inteligencia brillantísima, un hombre generoso, un hombre indispensable también en el quehacer cultural del Estado de México. Alfonso Sánchez Arteche había publicado un trabajo en 1981 con este título. Cuando yo me enteré, creo recordar haber preguntado si era conveniente reproducir un título de un trabajo ya publicado, que desafortunadamente yo no conozco, nunca lo he visto, pero que está tomado de ahí. Buena parte del libro, ilustrado con fotografías muy, muy bellas tomadas por don Alfonso Ruiz y otras por Alberto Beto Rivera. Tiene también fotografías históricas. Tiene además la belleza de que en papel Biblia se hizo la impresión del hombre en llamas que queda atrás de nosotros, y pues sirve para separar algunas partes de la obra. Entonces pues es una historia apasionante, es una historia muy bella que pues deja testimonio de muchas cosas. Para empezar, el inmenso trabajo de Leopoldo Flores, el trabajo de los artesanos, que generalmente se menciona poco, que fueron capaces de crear los emplomados, de cortar el cristal, de irlo pegando, el origen del cristal con que está hecho el cosmovitral, y muchos otros aspectos de algo que finalmente termina siendo apasionante como creación artística. Edomex, decisiones firmes, resultados fuertes.